Un mecánico pobre salva el jet de una poderosa heredera, sin saber que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. La pista del aeropuerto vibraba bajo el sol abrasador de la tarde, cuando un viejo camión oxidado se detuvo junto al hangar principal. De la cabina descendió un hombre de unos 35 años, con las manos endurecidas por años de trabajo y la ropa manchada de grasa. Se llamaba Mateo Reyes. Su rostro, aunque cubierto de polvo, conservaba una belleza sencilla y auténtica, marcada por la determinación de quien ha enfrentado la vida sin privilegios. La gente alrededor apenas disimuló las risas. Ejecutivos de trajes impecables y relojes brillantes lo observaban tras los ventanales del edificio principal, cuchicheando como si presenciaran un espectáculo patético. Para ellos, Mateo no era más que un reparador de tercera categoría, un intruso en su mundo de lujos y poder, pero había alguien que no reía. Desde una ventana elevada, una mujer de figura elegante y mirada penetrante seguía cada movimiento de Mateo. Se llamaba Isabella Moretti, la heredera de una de las mayores fortunas del sector aeronáutico. Su cabello rubio caía en ondas perfectamente calculadas sobre los hombros de un traje azul oscuro. A diferencia de sus empleados, Isabella no veía un mecánico sucio, veía algo que los demás no podían: autenticidad en estado puro. Mateo no prestó atención a las miradas ni a las burlas. Caminó directo hacia el jet privado, un coloso plateado varado en la pista como una bestia herida. Sacó su caja de herramientas, se arrodilló bajo el ala y comenzó a trabajar. Al abrir el panel del motor, su expresión se endureció. Un olor a combustible invadió sus sentidos. Inspeccionó rápidamente. Una de las principales líneas de combustible estaba derretida peligrosamente cerca de las bobinas de encendido. Una chispa, un pequeño error, y todo el aparato se habría convertido en una bola de fuego. Sabía que no tenía tiempo. No podía esperar autorizaciones ni pedir ayuda. Sus manos, firmes y expertas, se movieron con rapidez, improvisando reparaciones temporales con materiales que cualquier otro habría considerado basura. Mientras tanto, las risas dentro del edificio crecían. Isabella se mantuvo inmóvil, observando cada movimiento. Ella, que había pasado su vida entre pilotos, ingenieros y empresarios, entendía mejor que nadie lo que veía. Un hombre que no buscaba reconocimiento, sino que actuaba por convicción. Mateo, ajeno a todo, continuó. Cada tornillo que ajustaba, cada cable que aseguraba, era una lucha silenciosa contra la indiferencia del mundo que lo despreciaba sin conocerlo. No había cámaras aplaudiendo su esfuerzo. No había promesas de ascensos ni medallas de mérito, solo un avión que debía salvar. Minutos después, un leve zumbido recorrió el fuselaje. Las luces del jet parpadearon, titilando como el primer latido de un corazón que vuelve a la vida. Los ejecutivos dejaron de reír. Algunos se acercaron a las ventanas, desconcertados. Mateo cerró el panel con un golpe seco, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y, sin esperar aplausos, recogió sus herramientas dispuesto a marcharse. Fue entonces cuando Isabella, decidida como nunca antes, se apartó de sus asistentes, cruzó el vestíbulo y salió directamente a la pista. Sus tacones resonaban como tambores sobre el concreto caliente. Cada paso, una declaración de desafío. Los murmullos crecieron. Nadie entendía qué estaba haciendo la poderosa heredera caminando hacia un simple mecánico cubierto de grasa, pero Isabella no vaciló. Sus ojos, claros como el cielo de verano, estaban fijos en ese hombre que, sin saberlo,
Había encendido algo en ella que hacía mucho tiempo creía haber perdido, la fe en la autenticidad. Cuando estuvo frente a él, Mateo apenas levantó la vista, sorprendido por aquella mujer que parecía no pertenecer a ese mundo de hipocresía. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, real, cargada de algo que Mateo no supo definir en ese instante. ¿Tú arreglaste mi avión?, preguntó Isabella con una voz serena pero firme. Mateo asintió en silencio, limpiándose las manos en un trapo sucio. No solo lo arreglaste, continuó ella, lo salvaste. El mundo alrededor pareció desvanecerse, solo quedaban ellos dos, bajo el sol implacable, con el rugido distante de otros aviones como única música de fondo. Isabella inspiró hondo, como quien está a punto de tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Y entonces, con una determinación que dejó a todos sin aliento, pronunció las palabras que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Mateo parpadeó, confundido. No estaba acostumbrado a recibir elogios, mucho menos de una mujer como aquella. Durante años había trabajado en silencio, siendo ignorado o despreciado por quienes veían solo su ropa sucia, nunca sus manos firmes, ni su instinto infalible. Isabella sostuvo su mirada, como si pudiera ver a través de todas las capas de orgullo, cansancio y desconfianza que Mateo había levantado para protegerse del mundo. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó ella, su voz apenas un susurro por encima del murmullo creciente que venía del edificio. «Mateo». «Mateo Reyes», respondió él con una seriedad que hacía parecer que cada palabra pesaba toneladas. Isabella sintió como si ya lo hubiera sabido desde siempre. «Yo soy Isabella Moretti». Mateo apenas reaccionó. No era ignorancia. Sabía perfectamente quién era ella, una de las mujeres más poderosas del sector aeronáutico. Pero su respeto no nacía de su apellido ni de sus millones, sino del modo en que había salido caminando sola, en tacones, bajo el sol, para agradecer a un desconocido. «Gracias por no rendirte», dijo Isabella con una pequeña sonrisa que desarmó a Mateo más que cualquier insulto podría haberlo hecho. Un silencio cargado de electricidad se extendió entre ellos. Los ejecutivos dentro del edificio se removían incómodos tras los ventanales. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar, murmurando entre ellos, incapaces de comprender qué estaba pasando. Pero Isabella no los veía. Mateo tampoco. Para ambos, en ese momento, el aeropuerto entero había dejado de existir. Isabella dio un paso más cerca. Mateo instintivamente se irguió, como si presentarse adecuadamente ante ella fuera lo mínimo que debía hacer. «No eres como ellos», murmuró Isabella, más para sí misma que para él. Mateo frunció el ceño, incómodo, con tanta atención. «Solo hice mi trabajo, señora». «Lo hiciste como si tu vida dependiera de ello», replicó ella. «Y quizás dependía. La mía también». Por primera vez, Mateo permitió que una chispa de orgullo cruzara su mirada. «Un motor así no espera, ni una vida tampoco». Las palabras, sencillas y francas, parecieron impactar a Isabella más que cualquier discurso ensayado. Sin pensarlo demasiado, y ante la mirada atónita de todos, Isabella extendió la mano hacia Mateo. Él dudó un instante, viendo sus propias manos manchadas de grasa, pero ella no retiró la suya. Al contrario, avanzó otro paso, decidida. Cuando finalmente sus palmas se tocaron, fue como si un pacto silencioso se sellara entre ellos, dos mundos distintos que de algún modo inexplicable acababan de encontrar un puente. Isabella no soltó su mano. «Mateo», dijo en voz baja casi confidencial, «¿qué harías si te pidiera algo completamente loco?» Él la miró, intentando descifrar si era una broma, una prueba o algo aún más peligroso. «Depende de qué tan loco sea».
contestó, su voz áspera pero genuina. Isabela sonrió, una sonrisa franca, de esas que no se ven en las portadas de revistas ni en las juntas de accionistas. ¿Qué harías si te pidiera que vinieras conmigo ahora mismo? Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza, como si le ofreciera la llave de un mundo que Mateo nunca había imaginado. Mateo sintió un cosquilleo recorrerle la espalda. A su alrededor, las cámaras comenzaban a apuntar, los susurros crecían, pero él solo podía ver a aquella mujer que, en medio de la tormenta, había elegido acercarse a él. Antes de que pudiera responder, Isabel la apretó un poco más su mano, como si temiera que dudara. «No te estoy pidiendo que me impresiones», añadió en un susurro. «Ya lo hiciste, sin siquiera intentarlo». Mateo soltó una breve carcajada seca y real. Hacía tanto que no se reía de verdad que el sonido casi le sorprendió. Miró alrededor, la pista, el sol, las miradas juzgadoras, el jet brillante detrás de ellos. Todo parecía lejano, insignificante. Volvió a mirarla y entonces lo supo. No importaba a dónde la llevara ese impulso. Por primera vez en su vida sentía que alguien lo veía de verdad. Entonces, ¿a dónde vamos?, preguntó, su voz más firme que nunca. Isabela soltó una pequeña risa nerviosa, genuina. «A donde el viento nos lleve», dijo, y sin soltar su mano, dio el primer paso. Mateo la siguió. Detrás de ellos, el mundo se quedó mirando, sin entender qué acababan de presenciar el inicio de algo mucho más grande que cualquier imperio, algo real. Caminaron juntos bajo el sol inclemente, alejándose poco a poco del tumulto que empezaba a formarse en torno al edificio principal. Cada paso que daban parecía cortar un hilo invisible que los ataba a sus antiguos mundos. Isabela sostenía la mano de Mateo como quien sostiene una promesa, firme, decidida, inquebrantable. Mateo no preguntó a dónde iban exactamente. No necesitaba saberlo. Por primera vez en mucho tiempo, confiaba en algo que no podía explicar. Una sensación de pertenencia que no tenía nada que ver con contratos, empleos o obligaciones. Llegaron hasta el borde de la pista, donde un pequeño hangar olvidado por el tiempo permanecía semienterrado entre maleza y polvo. Isabela se detuvo frente a la puerta oxidada, respirando hondo, como si necesitara coraje para lo que estaba a punto de hacer. «Aquí es», dijo ella, mirando de reojo a Mateo. Él arqueó una ceja, divertido, pero no dijo nada. Isabela empujó la pesada puerta, revelando un interior bañado en penumbra, herramientas viejas, piezas de motores, fotos descoloridas de aviones clásicos. El lugar olía a metal, aceite y memorias. «Cuando era niña», empezó ella, su voz suave, «solía escaparme a hangares como este. No a los grandes y brillantes, sino a los de verdad, donde los sueños nacen entre grasa y esfuerzo». Mateo sonrió, entendiendo más de lo que las palabras podían decir. «Mi padre fue mecánico», añadió Isabela, caminando entre los bancos de trabajo cubiertos de polvo, antes de que el dinero y las expectativas lo cambiaran todo. Se agachó junto a una vieja foto enmarcada. Un hombre joven, con un mono de trabajo y una risa abierta, sostenía a una niña pequeña sobre sus hombros. Mateo se acercó y por un instante la imagen pareció tender un puente invisible entre sus dos historias. «Nunca dejé de admirarlo», susurró Isabela. «Nunca dejé de añorar esa simplicidad». Mateo bajó la mirada, respetando su vulnerabilidad. «No pareces el tipo de mujer que huye de su vida», dijo finalmente. Isabela soltó una risa breve, amarga. «No huyo, Mateo. Solo quiero recordarme quién era antes de que todo se volviera cifras y apariencias». Se volvió hacia él, sus ojos azules brillando con una intensidad que lo desarmó. «¿Y tú?»,
Preguntó en voz baja. ¿Qué sueños tuviste antes de que el mundo te encasillara como un simple mecánico? Mateo dudó. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo. Siempre había sido más fácil ocultarse detrás del trabajo duro y el silencio, pero había algo en la forma en que Isabela lo miraba, sin juicio, sin prisa, que le dio valor. Quería construir aviones, confesó finalmente. De niño soñaba con diseñarlos, pilotarlos, cambiar el cielo. Isabela sonrió, una sonrisa llena de melancolía y complicidad. Quizás todavía puedas hacerlo, dijo, como quien lanza una chispa a un montón de leña seca. Mateo soltó una carcajada seca. ¿Construir aviones? Apenas tengo suficiente para mantener mi camión andando. Los sueños no entienden de cuentas bancarias, replicó ella. Solo necesitan un primer paso. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de posibilidades. Isabela se sentó sobre un banco de trabajo cubierto de polvo, cruzando las piernas con elegancia natural. Sacó una botella de agua de su bolso y le ofreció una a Mateo. ¿Sabes?, dijo mientras bebía un sorbo. Podría ofrecerte un cheque, una cifra que resolvería todos tus problemas de una vez. Mateo la miró con curiosidad. Pero no lo haré, añadió Isabel a su tono firme, porque lo que quiero ofrecerte no puede comprarse. Mateo frunció el ceño intrigado. ¿Y qué sería eso? Isabela dejó la botella a un lado, se inclinó hacia él y con una seriedad que no dejaba espacio a dudas, susurró: «Una vida diferente». Mateo tragó saliva, sintiendo como algo en su interior, algo adormecido hacía mucho tiempo, despertaba de golpe. ¿Y qué tendría que hacer para ganármela?, preguntó, no con desconfianza, sino con respeto. Isabela sonrió, una sonrisa que era al mismo tiempo un desafío y una invitación. «Ser tú mismo», respondió, «nada más y nada menos». La tarde comenzaba a caer, tiñendo el hangar de tonos dorados y anaranjados. Afuera, el mundo seguía girando, lleno de prisas, apariencias y máscaras, pero allí dentro, en ese rincón olvidado del aeropuerto, dos almas, que no deberían haberse cruzado, encontraban por fin un refugio común. Y eso, sabían ambos en lo más profundo, era apenas el principio. La tranquilidad del hangar se rompió de golpe con el sonido de pasos apresurados y voces elevadas, acercándose desde la pista. Mateo e Isabela intercambiaron una mirada rápida. Sabían que ese momento de calma no podía durar para siempre. Desde la puerta abierta aparecieron varios hombres de traje oscuro, auriculares discretos en las orejas y expresiones tensas. Eran los guardaespaldas personales de Isabela, acompañados por su asistente más cercano, Víctor Salinas, un hombre de rostro anguloso y modales impecables, conocido por su fría eficiencia. «Señorita Moretti», dijo Víctor, intentando mantener la compostura mientras sus ojos se clavaban en Mateo con una mezcla de desprecio y alarma. «¿Se encuentra bien?» Isabela ni siquiera se movió del banco donde estaba sentada. Cruzó los brazos y elevó la barbilla con una calma desafiante. «Nunca he estado mejor», respondió, su voz tranquila como un filo de acero. Víctor tragó saliva, incómodo. Miró a Mateo de reojo, como si su sola presencia fuera una amenaza. «Imposible de comprender. La prensa está afuera», añadió bajando el tono. «Están comenzando a hacer preguntas. Y no tenemos una declaración oficial». Mateo se apartó ligeramente, como quien no quiere causar problemas, pero Isabela no permitió que se alejara. Al contrario, extendió una mano y la apoyó suavemente sobre su antebrazo, anclándolo a su lado. «¿Y qué deberíamos decirles?», preguntó Isabela desafiante. «¿Que la heredera de un imperio aeronáutico está agradeciendo a quien realmente merece reconocimiento?»
Víctor endureció la mandíbula. Las apariencias son importantes. Señorita, usted sabe eso mejor que nadie. La frase cayó como una losa entre ellos. Mateo respiró hondo, consciente de que ese mundo no era el suyo, de que los protocolos, los titulares y las expectativas eran como cadenas invisibles que trataban de sujetarlo todo. Isabela se puso de pie lentamente. Su figura elegante y serena parecía aún más imponente bajo la luz dorada que entraba a raudales por las grietas del viejo hangar. ¿Sabes qué es importante, Víctor?, preguntó, dando un paso hacia él. La verdad. Víctor bajó la mirada, derrotado por la firmeza de su jefa. Avisa al piloto, ordenó Isabela. El jet se queda en tierra por ahora. ¿Y los inversores? ¿La junta directiva? Insistió Víctor desesperado. Que esperen, dijo Isabela, sin una pizca de duda. Por primera vez en años yo también voy a esperar. Pero no por ellos, sino por mí. Los guardaespaldas, desconcertados, retrocedieron sin saber bien qué hacer. Víctor apretó los labios en una fina línea y asintió antes de marcharse, sabiendo que insistir sería inútil. Isabela volvió a girarse hacia Mateo, su expresión más suave, casi vulnerable. ¿Te asusta todo esto?, preguntó. Mateo negó con la cabeza, pero su voz reveló algo más profundo. No me asusta, dijo. Solo me pregunto cuánto tiempo tardarán en destruir algo que ni siquiera ha empezado. Isabela sonrió, una sonrisa triste pero valiente. Entonces tendremos que ser más rápidos que ellos. Mateo la miró largamente, como si tratara de memorizar cada detalle de ese momento. El olor a aceite viejo, la tibieza de la luz, la sensación de estar por fin exactamente donde debía estar, y sin pensarlo, extendió su mano abierta frente a ella. ¿Confías en mí?, preguntó con una sinceridad que pocas veces había mostrado en su vida. Isabela no dudó, colocó su mano en la de él. Con los ojos cerrados, susurró. El contacto entre sus manos no fue una simple caricia, fue un pacto silencioso, sellado, no por palabras, sino por la promesa de luchar juntos contra todo lo que vendría. Y en ese instante, mientras afuera el ruido del mundo crecía, Mateo e Isabela comenzaron a caminar hacia lo desconocido, pero lo harían de la única manera en que valía la pena vivir, juntos. No tardaron en llegar las consecuencias. Apenas Mateo e Isabela salieron del hangar, una oleada de cámaras, micrófonos y gritos los envolvió como una tormenta. Los flashes iluminaban sus rostros con una violencia cegadora, y las preguntas se atropellaban unas a otras en un caos imposible de contener. Señorita Moretti, ¿quién es este hombre? Es cierto que canceló la reunión de la junta por él. ¿Qué relación tiene con su mecánico? Mateo entrecerró los ojos, incómodo, bajo el asalto de luces y voces. No estaba hecho para ese tipo de exposición. Durante años había vivido en un mundo donde su trabajo pasaba desapercibido, donde su nombre no figuraba en ninguna placa dorada ni era gritado por periodistas. Pero Isabela se mantuvo firme a su lado, sin soltar su mano. Con una serenidad que desarmaba, giró lentamente hacia las cámaras. Este hombre, dijo, su voz proyectándose clara y fuerte, salvó algo más que un avión hoy. Salvó mi confianza en las personas de verdad. Los murmullos crecieron. Algunos reporteros intercambiaron miradas incrédulas, como si no supieran cómo procesar esas palabras. «Podría aclararlo, señorita Moretti», insistió uno de ellos. Isabela sonrió, pero no era la sonrisa ensayada que solía usar en 1902, las galas de beneficencia o las conferencias de prensa. Era algo más real, más crudo. Pasé años rodeada de rostros sonrientes y palabras vacías, continuó. Hoy, en la situación más crítica, el único que actuó sin esperar nada, a cambio fue él, y eso
Miró a Mateo de reojo, con un destello de ternura. Eso vale más que cualquier imperio. Mateo tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con el miedo. Isabela estaba quemando puentes por él, desafiando a todo un sistema que durante años la había elevado a un pedestal inalcanzable. ¿Está insinuando que tiene una relación sentimental con él?, preguntó otro periodista, su voz cargada de morbo. Mateo se tensó, a punto de apartarse para no empeorar las cosas, pero Isabela apretó su mano impidiéndoselo. «No tengo que insinuar nada», dijo, su tono ahora acerado. «Lo que siento no necesita la aprobación de nadie». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Las cámaras parpadearon como luciérnagas histéricas. En el edificio de la terminal, los inversores y ejecutivos observaban con rostros pálidos, comprendiendo que estaban perdiendo el control sobre su estrella más valiosa. Víctor Salinas, desde una esquina, hablaba frenéticamente por teléfono, intentando contener el daño, pero Isabela no retrocedió. Se volvió hacia Mateo, ignorando al mundo, como si solo existieran ellos dos, en medio de aquella tormenta de exposición y juicios. «Te pregunté antes si confiabas en mí», dijo, su voz bajando hasta convertirse en un susurro apenas audible para él. «Ahora te pregunto algo más». Mateo la miró, su respiración agitada por la adrenalina. «¿Tienes el valor de seguir caminando a mi lado, aunque el mundo intente derribarnos?» Mateo no respondió con palabras. Simplemente entrelazó sus dedos con los de ella aún más fuerte y dio el primer paso hacia adelante. Isabela lo siguió, sonriendo con una mezcla de desafío y felicidad pura. Juntos, cruzaron la pista abajo. El asedio de flashes y gritos, no como víctima y salvadora, no como mecánico y millonaria, sino como dos seres humanos que, contra toda lógica, habían decidido apostar todo a algo que apenas empezaba a florecer. Detrás de ellos, el mundo ardía en titulares, especulaciones y escándalos. Pero en el corazón de Mateo y de Isabela solo había una certeza. Habían encontrado algo que ni todo el dinero ni toda la fama podían comprar. Las horas siguientes fueron un torbellino. Mateo, que toda su vida había pasado desapercibido, de repente se convirtió en la figura central de un huracán mediático que no entendía ni había buscado. Las imágenes de él y Isabela caminando juntos por la pista ya circulaban en todos los canales de noticias, redes sociales y foros. Los titulares variaban entre la incredulidad, el morbo y la crítica despiadada. La heredera Moretti se enamora de su mecánico. Escándalo en el imperio aéreo, amor verdadero o capricho peligroso. Mateo Reyes, el nuevo escándalo amoroso de la élite. Mateo observaba todo eso desde el rincón de una vieja cafetería del aeropuerto, con un vaso de café frío entre las manos y la cabeza baja. No había regresado al hangar, no había tenido el valor. Sentía que, de algún modo, estaba arrastrando a Isabela a un abismo del que tal vez no podrían salir ilesos. Se frotó el rostro, intentando aclarar sus pensamientos. ¿Quién era él para estar al lado de una mujer como Isabela? Un mecánico de manos curtidas, con un camión que apenas arrancaba y un taller a medio caer. En el fondo, una vocecita insistente repetía: «No perteneces a su mundo, no eres suficiente». La puerta de la cafetería se abrió de golpe, y el viento trajo consigo un perfume familiar, el aroma fresco y sutil que siempre acompañaba a Isabela. Ella cruzó la estancia con paso decidido, ignorando las miradas curiosas y los murmullos. Llevaba unos jeans sencillos y una camiseta blanca, pero su presencia llenaba el lugar como si fuera la única luz en medio de la tormenta. Cuando llegó hasta él, Mateo intentó ponerse de pie, incómodo, pero ella le puso una mano en el hombro y lo obligó a quedarse sentado. «¿Huyendo de mí?»,
preguntó con una sonrisa suave, aunque sus ojos mostraban preocupación genuina. No, murmuró Mateo bajando la mirada. De ti no, de esto. Señaló el televisor colgado en la pared, donde una presentadora narraba su historia como si fuera un escándalo de celebridades. Isabela suspiró, sentándose frente a él. Mateo, escucha, empezó, pero él levantó una mano para detenerla. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja, como quien ofrece una salida. No tienes que arruinar tu nombre, tu empresa, tu vida, por alguien como yo. Isabela entrecerró los ojos, como si sus palabras le dolieran más que cualquier ataque de la prensa. «¿Alguien como tú?», repitió, su voz vibrando con una mezcla de tristeza y firmeza. Un hombre que arriesgó su vida sin pedir nada a cambio, un hombre que, cuando todos se escondían detrás de excusas y miedos, actuó. Un hombre que, en lugar de buscar reconocimiento, hizo lo correcto simplemente porque era lo correcto. Mateo apretó la mandíbula, luchando contra el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarlo. «No sé vivir en tu mundo, Isabela», confesó en un susurro. «No sé caminar entre cámaras, trajes caros y cuchillos ocultos en sonrisas falsas». Ella se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos a un suspiro. «No quiero que camines en mi mundo, Mateo», dijo con una ternura feroz. «Quiero construir uno nuevo, contigo». Mateo alzó la vista encontrándose con sus ojos claros, llenos de una fe ciega, peligrosa, hermosa. En ese momento, algo dentro de él cedió, no porque dejara de tener miedo, sino porque entendió que el valor no era la ausencia de miedo, sino decidir seguir adelante a pesar de él. Isabela sonrió al ver la resolución empezar a formarse en su mirada. «¿Me dejas enseñarte?», preguntó como quien ofrece no un imperio, sino una vida real. Mateo asintió, despacio. La cafetería entera pareció exhalar junto con él, como si el universo conspirara para que al menos por un instante todo encajara. Isabela tomó su mano sobre la mesa, ignorando las cámaras furtivas, los teléfonos grabando, los susurros venenosos. En su mundo perfecto de apariencias, Isabela había decidido apostar por la imperfección más hermosa que había encontrado, la verdad, y Mateo, aún temblando, aceptó el desafío. No tardó mucho en llegar el verdadero golpe. Mientras Mateo e Isabela intentaban encontrar un pequeño refugio en medio del caos, en las oficinas principales de Moretti Aviation, la tormenta se desataba con furia. Reuniones de emergencia, llamadas incesantes de accionistas furiosos, amenazas veladas de inversores que hablaban de protección del patrimonio familiar. En una sala de juntas, revestida de vidrio y mármol, el rostro grave de Marco Moretti, padre de Isabela y fundador del imperio, dominaba la pantalla de una videollamada. «¿Qué demonios está pasando, Isabela?», tronó su voz seca, autoritaria. Isabela, sentada en un despacho improvisado en el aeropuerto, mantuvo la espalda recta y la mirada firme, aunque en su pecho el corazón latía con fuerza. «Estoy viviendo mi vida», respondió con calma. Casi con demasiada calma, Marco apretó los puños, visiblemente conteniendo su furia. «Con un mecánico, con un desconocido que apenas puede mantener su camioneta en marcha». «Con un hombre que salvó mi vida», corrigió ella. «Con alguien que no me ve como un apellido o una fortuna». Del otro lado de la pantalla, varios directivos se removieron incómodos. El escándalo había cruzado las fronteras de la prensa amarilla. Ahora amenazaba con desestabilizar alianzas estratégicas, valores de acciones, reputaciones cuidadosamente construidas durante décadas. «Entiende, hija», intervino la voz fría de Eleanor Moretti, madre de Isabela, que hasta entonces había permanecido en silencio. «Esto no es solo sobre ti, es sobre el legado que llevas en los hombros, sobre todo
lo que construimos. Isabelda cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Había pasado toda su vida intentando ser digna de ese legado. Cada éxito, cada sonrisa falsa, cada sacrificio había sido por esa carga invisible. Pero ahora entendía que un legado que exigía negar su propio corazón no era algo que quisiera cargar más. No voy a renunciar a quien soy por salvar una fachada, dijo, abriendo los ojos con decisión. ¿Y qué piensas hacer, Isabela?, preguntó Marco con sarcasmo venenoso. ¿Casarte con un mecánico y renunciar a tu lugar en este mundo? Isabela miró hacia la ventana, donde, a lo lejos, Mateo ajustaba algunas piezas en un pequeño avión olvidado. No sabía que la estaban mirando. No posaba, no actuaba, solo era él mismo, sencillo, verdadero, inalterable. Si eso significa ser libre, entonces sí, respondió Isabela. Un silencio denso cayó sobre la sala virtual. Era la clase de silencio que precede a las decisiones que marcan generaciones. Entonces, a partir de ahora estás sola, dijo Marco finalmente, su voz cargada de una tristeza áspera. No recibirás protección ni apoyo. Si eliges caminar lejos de la familia Moretti, caminarás por tu cuenta. La llamada se cortó. Isabella se quedó mirando la pantalla negra por un largo instante, sintiendo el peso real de su elección caer sobre sus hombros. Unas lágrimas traicioneras amenazaron con escapar, pero las contuvo. No era momento de llorar, era momento de construir. Se puso de pie, alisó la camiseta sencilla que llevaba puesta y salió del despacho improvisado. Encontró a Mateo agachado junto al ala del viejo avión, murmurando algo entre dientes mientras ajustaba una tuerca rebelde. La escena era tan cotidiana, tan alejada del mundo de contratos y apariencias, que le arrancó una sonrisa involuntaria. Mateo alzó la vista al sentir su presencia y frunció el ceño al ver la sombra en sus ojos. ¿Todo bien?, preguntó, dejando a un lado la herramienta. Isabela no respondió de inmediato. Caminó hacia él, se agachó a su lado, y con una determinación que no dejaba lugar a dudas, tomó su mano. «Mi familia me dio una elección», dijo, su voz firme a pesar del temblor interno. «Ellos o mi vida». Mateo la miró, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Y qué elegiste?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Isabella apretó su mano con fuerza. «Te elegí a ti», susurró. Mateo tragó saliva, abrumado por la magnitud de su decisión. «Pero esto no será fácil», añadió Isabella sonriendo tristemente. «Vendrán por nosotros». Con todo lo que tienen, Mateo sostuvo su mirada sin apartarse. «Que vengan», dijo, su voz tan firme como un ancla. Y allí, bajo el sol de la tarde y entre el olor de grasa y sueños olvidados, sellaron un pacto silencioso. Lucharían contra el mundo si era necesario, pero nunca dejarían de luchar, el uno por el otro. Las primeras embestidas no tardaron en llegar. Esa misma noche, mientras Mateo e Isabella intentaban encontrar algo de paz en una pequeña posada cercana al aeropuerto, las redes sociales estallaron. No eran simples rumores esta vez. Eran titulares cuidadosamente elaborados, diseñados para destruir. Isabella Moretti bajo investigación. Conexiones sospechosas con contratistas sin licencia. Aventura o sabotaje. El misterioso mecánico que amenaza el futuro de Moretti Aviation. Fuentes cercanas afirman que Mateo Reyes fue arrestado en su juventud. Mateo leía los titulares desde la pequeña pantalla de su teléfono, el rostro cada vez más sombrío. Cada palabra era un dardo envenenado, una nueva forma de señalarlo como indigno, como una mancha en la impecable imagen de Isabella. «¿De dónde sacan estas mentiras?», murmuró,
apretando el aparato hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Isabella, sentada en el borde de la cama, observaba la pantalla con el ceño fruncido, pero sin sorpresa. «No necesitan pruebas», dijo en voz baja. «Solo necesitan sembrar duda». Mateo se levantó de un salto, incapaz de quedarse quieto. Caminó de un lado a otro de la habitación como un león atrapado. «No puedo permitirte cargar con esto», dijo, deteniéndose frente a ella. «No es justo, Isabella. No tienes que perder todo por mi culpa». Ella se puso de pie también, mirándolo, de frente, sin temor. «No estoy perdiendo nada que valga la pena si te elijo a ti», respondió. «Lo único que perdería sería la máscara que he llevado puesta durante demasiados años». Mateo bajó la mirada, luchando contra la culpa que lo asfixiaba. «¿Y si esto te destruye?», preguntó en voz baja. Isabella acercó su mano a su rostro, obligándolo a mirarla. «¿Y si, por primera vez, construyo algo real?», susurró. «Algo que no se base en contratos ni en apariencias, sino en verdad». El silencio entre ellos era tan denso que parecía llenar toda la habitación. Mateo la abrazó entonces con una fuerza desesperada, como quien abraza no solo a una persona, sino a una esperanza. Ella lo sostuvo con la misma intensidad, cerrando los ojos como si por un instante el mundo exterior pudiera desaparecer. Pero el mundo no se detuvo. Un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Mateo se separó de Isabella apenas lo suficiente para interponer su cuerpo entre ella y la entrada. «¿Quién es?», preguntó su voz cargada de desconfianza. «Seguridad del hotel», respondió una voz tensa al otro lado. «Hay periodistas afuera, muchos. Necesitan salir discretamente». Isabella suspiró, pasando una mano por su cabello. «No podemos escondernos para siempre», dijo en voz baja. Mateo asintió, entendiendo que la tormenta apenas comenzaba. Tomó su chaqueta y se la ofreció a Isabella. «Ponte esto», dijo. «Pasarás más desapercibida». Ella sonrió al ver la chaqueta vieja, con olor a grasa y sol, y se la puso sin dudar. Mateo miró cómo la elegancia natural de Isabella no desaparecía bajo la tela gastada, sino que de alguna forma brillaba aún más. «Listo», dijo ella, ajustándose el cuello. Mateo le tendió la mano, firme, sólida. «¿Preparada?», preguntó. Isabella entrelazó sus dedos con los de él. «Siempre». Salieron juntos por una puerta trasera, atravesando pasillos vacíos, esquivando cámaras y preguntas cargadas de veneno. Cada paso que daban era una declaración silenciosa. No se rendirían, ni ante la prensa, ni ante las mentiras, ni ante el miedo, porque lo que habían encontrado el uno en el otro era más fuerte que cualquier ataque, y estaban dispuestos a luchar por ello, hasta el final. La invitación llegó como un puñal disfrazado de cortesía, un evento de gala organizado por Moretti Aviation, destinado a restaurar la imagen pública de la empresa. Todos sabían que era una trampa, una oportunidad para exhibir a Isabella como la hija obediente que retomaba su lugar, y para ridiculizar discretamente a Mateo como una aventura vergonzosa que sería rápidamente olvidada. Víctor Salinas fue quien entregó personalmente la invitación. «Es importante que asista», dijo, su voz tan pulida como una hoja de afeitar. «Será una oportunidad para aclarar ciertas percepciones». Mateo lo miró en silencio, entendiendo perfectamente el subtexto. No era una invitación, era un ultimátum. Esa noche, el salón principal del Gran Hotel Aurora resplandecía bajo candelabros dorados y alfombras rojas. La élite entera del mundo corporativo desfilaba entre risas ensayadas y copas de champán. Era un campo minado disfrazado de celebración. Mateo llegó junto a Isabella, vistiendo su mejor camisa, limpia pero modesta, y unos zapatos que había pulido hasta hacerlos brillar. Se sentía como un intruso en un baile de máscaras.
Las miradas cayeron sobre ellos como cuchillos invisibles. Susurros, risas apenas disimuladas, miradas de desprecio abiertas. Mateo sintió cómo su estómago se tensaba. Cada paso al interior del salón era una batalla contra la voz interna que le gritaba que no pertenecía allí. Isabela, sin embargo, caminaba a su lado con la cabeza en alto, su brazo entrelazado con el suyo con una naturalidad desafiante. En el centro del salón, bajo una enorme cúpula de cristal, Marco Moretti aguardaba. Vestía un traje impecable y sonreía con la frialdad de un general, esperando el momento justo para aplastar a su enemigo. Isabela saludó, besando educadamente el aire junto a su mejilla. Mateo, la forma en que pronunció su nombre, como si fuera una palabra sucia, no pasó desapercibida. Marco, respondió Isabela con una cortesía cortante. Un brindis fue anunciado. Copas se alzaron. Y entonces, en medio de la falsa festividad, Marco tomó la palabra. Hoy celebramos no solo la resiliencia de nuestra compañía, dijo, su voz proyectándose por el salón, sino también las lecciones que hemos aprendido en tiempos difíciles. Su mirada se deslizó como una daga hasta posarse en Mateo. A veces, nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio. A veces, es necesario recordar que no todos los que cruzan nuestras vidas están destinados a quedarse. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Mateo sintió la sangre hervir en sus venas. Sabía que hablaban de él, que era el entretenimiento de la noche. Isabela apretó su brazo con fuerza, advirtiéndolo en silencio que no reaccionara. Marco sonrió con autosuficiencia, creyéndose vencedor. Pero como toda gran familia, añadió, siempre encontraremos el camino de regreso a quienes somos realmente. Mateo ya no escuchaba. Cada palabra era un golpe que intentaba reducirlo a nada. Entonces, antes de que Marco pudiera levantar su copa para cerrar la humillación, Isabela se adelantó. Su voz, firme y clara, cortó el aire como un relámpago. Tienes razón, padre. El salón entero cayó en un silencio expectante. Hoy he recordado exactamente quién soy. Se giró hacia Mateo, su rostro iluminado por una ternura feroz, y tomó sus manos entre las suyas. Soy la mujer que elige con el corazón, no con las expectativas. Soy la mujer que reconoce el valor donde otros solo ven apariencia. Soy la mujer que por primera vez en su vida es libre. Mateo la miraba sin poder creerlo. Isabela sonrió, esa sonrisa real que Mateo había aprendido a amar, y se volvió hacia todos los presentes. Así que sí, dijo elevando la voz, estoy con Mateo no por necesidad ni por rebeldía, sino porque el amor verdadero no se negocia, se vive. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Marco Moretti bajó su copa, su expresión congelada en una mueca de incredulidad. Mateo sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor, pero esta vez no en su contra, sino a su favor. Isabela le tendió la mano en un gesto silencioso. ¿Vienes conmigo?, preguntó como quien ofrece no una salida sino un nuevo destino. Mateo no dudó, tomó su mano, y juntos, ante los ojos atónitos de la élite que intentó separarlos, caminaron hacia la salida del salón, dejando atrás un mundo de máscaras, traiciones y apariencias vacías. Afuera, la noche los recibió como un abrazo de bienvenida. No sabían lo que el futuro les depararía, pero sabían que pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. Dejaron atrás las luces, los flashes, los murmullos venenosos y los nombres vacíos. Con cada paso que daban hacia la calle oscura fuera del hotel, Mateo e Isabela sentían que se arrancaban las cadenas invisibles que los habían atado durante tanto tiempo. No había autos de lujo esperándolos, ni chóferes ni guardaespaldas.
Solo la noche, el viento fresco y sus manos entrelazadas. Caminaban sin rumbo fijo, como dos fugitivos felices de haber dejado atrás una prisión dorada. Mateo, por primera vez en mucho tiempo, permitió que una risa breve y sincera escapara de su garganta. ¿Sabes que acabas de declarar la guerra a tu familia, a tu empresa y a medio país? Dijo medio en broma, medio en serio. Isabela sonrió encogiéndose de hombros. «Vale la pena», respondió simplemente. «Tú vales la pena». Se detuvieron frente a una vieja estación de tren, cerrada a esa hora, pero iluminada por una lámpara oxidada que lanzaba un círculo cálido sobre el pavimento agrietado. Mateo la miró a la luz amarilla, su cabello suelto, su ropa sencilla, su rostro libre de maquillaje, de máscaras, de obligaciones. Era la mujer más hermosa que había visto en su vida. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz llena de una mezcla de emoción y miedo. Isabela dio un paso más cerca hasta que sus frentes casi se tocaron. «Ahora construimos», susurró. Mateo tragó saliva, sintiendo el peso de esa palabra. Construir. No era solo una vida juntos. Era reconstruirse a sí mismos, lejos de las expectativas ajenas, lejos de la falsa perfección que el mundo les exigía. «¿Dónde quieres empezar?», preguntó él, su mano acariciando suavemente la mejilla de Isabela. Ella sonrió. Una sonrisa lenta, consciente. «Donde siempre soñaste», dijo. «Vamos a restaurar ese viejo taller del hangar. Vamos a levantarlo pieza por pieza, no solo para arreglar aviones, sino para crear un refugio, para nosotros, para los que creen en los segundos comienzos». Mateo soltó una carcajada baja, incrédulo y emocionado a la vez. «Una mecánica aérea clandestina», bromeó. «Una escuela de sueños», corrigió ella guiñándole un ojo. La idea, tan loca y tan perfecta, les hizo reír juntos como dos niños que acaban de conspirar su primer gran secreto. Esa misma noche, regresaron al viejo hangar. La estructura oxidada parecía aún más ruinosa bajo la luna, pero para ellos era una promesa. Con una linterna en mano, recorrieron los rincones polvorientos, planeando dónde colocarían cada banco de trabajo, cada motor, cada fotografía que contara su historia. Isabela tomó un aerosol de pintura abandonado y, riendo, escribió en una de las paredes: «Aquí empiezan los verdaderos vuelos». Mateo la observó en silencio, sintiendo que algo dentro de él, algo que había estado roto y adormecido durante años, finalmente sanaba. Se acercó a ella, tomó la lata de pintura y, justo al lado de su mensaje, añadió en letras grandes y torcidas: «Isabela y Mateo». Ella rió al ver su caligrafía desastrosa, pero luego, al mirarlo a los ojos, su expresión se tornó seria. «Prométeme algo», dijo en voz baja. «Lo que quieras», respondió él sin dudar. «Que pase lo que pase, no dejaremos que el mundo nos cambie». Mateo tomó su rostro entre sus manos, con una ternura que no necesitaba palabras. «Te lo prometo», susurró. Sellaron el pacto con un beso lento, profundo, eterno. Afuera, el mundo seguía girando con su ruido, su ambición y sus máscaras. Pero dentro de ese pequeño hangar olvidado, dos corazones comenzaban a construir algo real, algo que ni el dinero, ni el poder, ni el escándalo jamás podrían comprar. Algo que por primera vez en sus vidas les pertenecía solo a ellos. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de cansancio, ilusión y pequeños milagros. Mateo e Isabela comenzaron a restaurar el viejo hangar casi sin recursos. Usaban lo que tenían a mano: maderas recicladas, herramientas oxidadas, viejas piezas de aviones olvidados. Cada tornillo ajustado, cada chapa reparada era una pequeña victoria sobre la inercia del abandono. No fue fácil. Las primeras noches dormían en un colchón inflable colocado en una esquina del hangar,
cubriéndose con mantas desgastadas, mientras el viento silbaba a través de las rendijas. La electricidad era intermitente, el agua corriente, un lujo esporádico. Y aún así, Mateo nunca la había visto más feliz. Isabela, que antes se movía entre mármoles y cristales de lujo, ahora reía cubierta de polvo, con el cabello desordenado y las uñas rotas de tanto lijar y martillar. Mateo la miraba trabajar y sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo, no de sí mismo, de ella, de la forma en que se había desprendido de todo para elegir la vida que realmente quería. Una tarde, mientras reparaban una de las puertas principales del hangar, Isabela se sentó en el suelo, exhausta, y soltó una risa que llenó el espacio de eco. «¿Sabes qué es lo más loco?», dijo, secándose el sudor de la frente. Mateo la miró desde donde estaba, ajustando un soporte metálico. «¿Qué? Nunca me sentí tan rica como ahora», confesó, sonriendo ampliamente. Mateo dejó caer la herramienta y se acercó a ella, sentándose a su lado. «Tienes polvo hasta en las pestañas», dijo riendo. «Eso es un distintivo de honor, Reyes», bromeó ella, dándole un suave empujón. Se quedaron un rato en silencio, mirando cómo el sol descendía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores que ni la pintura más fina podría imitar. Pero la realidad, inevitable, pronto los alcanzó. Los fondos de Isabella habían sido congelados temporalmente tras su ruptura con la familia Moretti, las cuentas bancarias vigiladas, las ofertas de trabajo canceladas por presión interna, y Mateo, aunque tenía sus ahorros, sabía que no durarían mucho. Una tarde, mientras revisaban los costos básicos de reparación, Isabella frunció el ceño, calculadora en mano. «Mateo», dijo mordiéndose el labio, «vamos a necesitar ayuda. Inversores, clientes, algo». Él asintió, limpiándose las manos en un trapo viejo. «Lo sé. ¿Confías en mí para esto?», preguntó ella, sabiendo que al abrir el hangar al público expondrían su proyecto y su historia a críticas y sabotajes. Mateo la miró sin dudar. «Confío en ti más que en nadie». Entonces Isabela propuso algo arriesgado: organizar un evento de puertas abiertas, una jornada gratuita donde mostrarían su visión, no solo reparar aviones, sino enseñar a jóvenes mecánicos, formar nuevas generaciones, darle a la gente común acceso a los cielos. Era una idea loca. Era exactamente el tipo de locura que los había unido. Pasaron los siguientes días trabajando sin descanso, limpiando, reparando, pintando, decorando el hangar con fotografías antiguas, con pequeños aviones de juguete colgados del techo, con bancos improvisados hechos de palets reciclados. La noche antes del evento, se sentaron juntos sobre una vieja ala de avión convertida en banco, contemplando su obra. Mateo tomó la mano de Isabella, apretándola con suavidad. «¿Y si nadie viene?», preguntó en voz baja. Isabella sonrió, esa sonrisa luminosa que siempre parecía desarmarlo. «Entonces, habremos ganado igual», susurró, «porque no nos rendimos». Mateo la besó entonces, bajo las luces temblorosas del hangar restaurado. Sabiendo que no importaba cuánta gente apareciera al día siguiente, ellos ya habían conquistado el cielo que importaba, el suyo. El amanecer llegó envuelto en una niebla suave que se deshacía lentamente bajo el primer calor del sol. Mateo e Isabella se levantaron temprano, sus nervios vibrando como cuerdas tensas. El hangar estaba limpio, decorado con esfuerzo y amor. Un cartel hecho a mano colgaba sobre la entrada: «Sueños que vuelan. Bienvenidos». A las 8 en punto, abrieron las puertas. Los primeros minutos fueron duros. Solo se escuchaban los ecos de sus propios pasos y el zumbido lejano de un motor perdido. En el cielo, Mateo trató de mantenerse ocupado,
ajustando una exhibición de herramientas antiguas. Isabella fingía revisar papeles, aunque su mirada se desviaba constantemente hacia la puerta. Pasaron 15, 20, 30 minutos. Vacío. Mateo se acercó a ella y le acarició la espalda con ternura. «No importa», dijo con una sonrisa forzada. «Lo intentamos». Isabella abrió la boca para responder, pero en ese instante, el sonido de neumáticos sobre grava la interrumpió. Un pequeño coche, polvoriento, se estacionó frente al hangar. De él bajó un muchacho de unos 17 años, vestido con jeans rotos y una chaqueta vieja. Lo seguía una mujer mayor, seguramente su madre, que lo animaba con gestos discretos. «¿Aquí es donde enseñan a arreglar aviones?», preguntó el chico, su voz cargada de timidez y esperanza. Isabella sintió que el pecho se le llenaba de emoción. «Sí», respondió sonriendo. «Aquí es». El muchacho caminó hacia adentro, los ojos brillando de asombro ante las piezas, las maquetas, los motores desarmados. Y no fue el único. Pronto, más autos comenzaron a llegar. Un padre con sus 2 hijos pequeños, un grupo de estudiantes de una escuela técnica, vecinos curiosos, antiguos trabajadores del aeropuerto, ahora retirados, pero aún enamorados de los aviones. En cuestión de minutos, el hangar, que había parecido tan grande y vacío, se llenó de risas, preguntas, sueños. Mateo observaba la escena con incredulidad, mientras ayudaba a un niño pequeño a subirse a la cabina de un viejo Cessna Isabella, rodeada de jóvenes que querían aprender. Sentía que por fin respiraba un aire que no estaba enrarecido por las apariencias. La prensa también llegó, inevitablemente, pero esta vez las cámaras captaron algo diferente, no un escándalo, no un capricho mediático, sino un proyecto real, una comunidad naciente. Un reportero se acercó a Mateo con su micrófono en mano. «¿Qué es este lugar?» «¿Un para usted?», preguntó. Mateo pensó durante un momento, luego miró a Isabella, que desde el otro extremo del hangar le sonreía. Volvió su atención al reportero y respondió, sin dudar. «Este lugar es el lugar donde los sueños, que todos dijeron que eran imposibles, finalmente despegan». Esa noche, agotados pero felices, Mateo e Isabella se sentaron sobre el ala del viejo avión, tal como lo habían hecho días antes. Miran el hangar iluminado, desde afuera lleno de vida, de risas, de esperanza. «¿Valió la pena?», preguntó ella, acurrucándose contra su pecho. Mateo la abrazó, besando su cabello. «Valió cada segundo», susurró. El cielo sobre ellos estaba cubierto de estrellas. Ninguna era más brillante que la luz que ahora llevaban en sus corazones. Mientras el viento jugaba entre las banderas de bienvenida, supieron que lo que habían construido, con polvo, grasa, coraje y amor, no solo había salvado sus propias vidas, había comenzado a salvar muchas más, porque a veces los verdaderos vuelos no comienzan en la pista, comienzan en el corazón. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Y si quieres vivir otra emoción aún más profunda, te invitamos a ver el video de El anciano abandonado en un asilo y la increíble sorpresa que nadie esperaba. Te garantizamos que te conmoverá hasta las lágrimas. Nos vemos allí.